Buenas noches. Agradezco que haya gente que escuche el Dharma. ¿Tenéis alguna cosa que comentar o preguntar o compartir? Ha entrado té y otros dos que no han puesto nada. Gracias a todos y Sebastián. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues empecemos por perder el tiempo. Se tarda bastante en aprender a perder el tiempo. Dejar de lado la acción creativa, es decir, con objetivos, con persecución de objetivos. A veces, aunque no siempre, estamos impedidos debido a nuestra ambición, no de poder, fortuna o prestigio sociales, sino de el orgullo personal o autocomplacencia en lo cotidiano. Comprobar que somos capaces de algo, como por ejemplo aprender el zen teórico, esa ambición, comprobar que perseguimos el zen teórico cayendo en una de las trampas del camino. Aquí es donde la duda comienza a tener más sentidos útiles. A cada paso del camino hay dudas especiales, particulares de ese tramo del camino. Entonces, el Bodhisattva comienza a preocuparse por la autenticidad de sus percepciones, a sospechar que pudiera estar jugando otro papel más para su ego. ¿Qué creemos que debe hacer? ¿O qué sabemos que debe hacer? Así que pongo sobre aviso al practicante que a cada tramo del camino va a haber un tipo de duda. El principiante tenía unas dudas elementales. El que continúa tiene otras dudas sobre sí mismo, sobre su sinceridad. Y entonces las estudia, revisa la práctica. ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Sí, María del Carmen ha entrado y dice. Y sobre. ¿Cuánto? 36. 6. A ver, nadie pregunta ni afirma. Eso que me dice lo hace y me deja hablar, se me acaba de hablar. Salud y energía. Los desequilibrios mentales y físicos son desequilibrios de la energía porque la colocamos sin darnos cuenta equivocadamente en canales de expresión de persecución de objetivos erróneos, sin orientación natural. La manera de resolverlo es seguir el camino ajustándonos al Dharma, a lo que llamamos el óctuple sendero. La confianza ajustada a la propia naturaleza de la práctica.
la voluntad ajustada a las instrucciones, la palabra justa o ajustada a ellas, la acción ajustada, la atención ajustada, la meditación ajustada, los medios de existencia ajustados al camino, que como hemos visto estos días pasados, no tienen que ver con vender o comprar o matar animales, tiene que ver con muchas más cosas, como por ejemplo, algo muy satisfactorio que me ha comunicado uno de nosotros. No ha aceptado más tiempo de trabajo con buena remuneración, porque le restaba energías para dedicarse a vivir, a practicar. El esfuerzo ajustado, que tiene mucho que ver con lo dicho. Como vemos, hay mucho que practicar y hemos de disponer de las energías adecuadas, lo cual tiene que ver con el trabajo, con la alimentación, con las relaciones, etcétera, etcétera. Evitar las fugas de energía. ¿Alguna cosa? Sí, ha entrado en sí. No, Y Sebastián hace una pregunta. estoy por entrar y hace preguntas. Nada más entrar. Vamos a ver, ¿qué pregunta Sebastián? ¿Es incompatible la práctica del papel con los neurolépticos? Es una pregunta muy difícil esa. La voy a dejar para comentar algo precisamente sobre drogas dentro de un momento y lo ampliaremos con lo que tú dices. Algo sobre el lenguaje. Como habréis observado, los parlohablantes de las teles están sustituyendo el masculino por el femenino y el plural por el singular, cosa curiosa, y el imperativo, como por ejemplo mirad, por el infinitivo mirar, que es más común aún que las otras sustituciones. Internet está convirtiendo claramente la ortografía en algo dialectal y discriminatorio, exclusivo para jóvenes y para despistados, para indisciplinados. Con alguna frecuencia recibo emails que no voy a contestar si no están bien escritos, porque decir cómo es que o cómo es que implica contestaciones distintas, de manera que no me confundáis. La incomunicación por las palabras entre generaciones, ¿os parece algo ajustado al camino? Si no os lo parece, evitadlo. ¿Alguna cosa? Nada. Ya se van durmiendo. Ya se les oye roncar. Desde aquí. Mitos y arquetipos. El príncipe azul que ha inspirado los sueños de las muchachitas de otros tiempos, pues era un arquetipo, un mito, que no abundaba por todas partes. Y hoy tampoco.
pero los sueños se alimentaban y se alimentan hoy con otros príncipes del juego, de la canción. Nunca son un zapatero o un cartero. Son la gente de éxito, los nuevos príncipes con los que se sueñan, las jóvenes. Es decir, los modelos y arquetipos del deseo perfecto, de la buena suerte. Al fin y al cabo, películas mentales. Son los triunfadores de hoy, los futbolistas, actores, los que en Estados Unidos dividen en dos a la población, llamándoles los ganadores y a los opuestos los perdedores. Los perdedores. Esto es como las reencarnaciones, ese juego de Reverdim, en el que todos se reencarnan en reyes, príncipes, grandes sacerdotes, otra vez los arquetipos, nunca gente corriente, albañiles, horticultores, peones, camineros, aunque ya no existe, panaderos, qué pan, agrícolas. ¿Nos parece? Y ahora habríamos de preguntarnos, ¿cuáles son nuestros sueños sobre príncipes azules o princesas azules? ¿Cuáles son nuestros sueños? Esos que dice, de esos que dice la televisión, cumple tus sueños para tener otros. Es tremendo. Cumple tus sueños para poder tener otros. Es decir, siempre en la película. Esa es la propuesta cultural. ¿Algún comentario? Quedémonos con esto y preguntémonos, ¿cuáles son mis sueños? ¿Con qué sueño? Es decir, ¿cuáles son mis ilusiones? ¿Es que esperas algo? ¿Sigues esperando algo? Algo que te colme, algo que te llene, algo que te satisfaga definitivamente con la imaginación. A eso se llama infancia. ¿Cuándo maduraremos? Dependerá de nosotros. ¿Algún comentario? ¿Qué quiero decir cada vez que digo dependerá de nosotros? Pues que está en nuestras manos practicar la vida o practicar la imaginación. Hacer películas o pisar en el suelo. ¿Y qué dice él? Hasta los perros, que son muy listos, saben bien lo que quieren. Saben bien los quieren, no los que nosotros queremos de ellos. Hasta los perros, que son muy listos, saben bien, quiere decir lo que quieren. Lo que quieren. No lo que nosotros queremos de ellos. No lo que nosotros queremos de ellos. Belén, en lugar de hablar de los perros, vuelve la mirada, el objetivo hacia ti misma. Porque si no, estamos utilizando una estrategia típicamente egótica
con la cual no estamos implicados nunca. Si nos referimos a nosotros mismos, tú hazte las preguntas convenientes que son: ¿cuáles son mis sueños? ¿Cuáles continúan siendo mis sueños? ¿Por qué no me salgo de mis sueños? ¿Por qué continúo en la infancia? Eso sí tiene que ver con la vida. Es como esto: correr. Qué lástima que los que hacen ese ejercicio de correr por las mañanas o por las tardes no sepan que eso puede ser practicar, que puede ser vivir. Y en su lugar, según se ve en algunos, van escuchando música con los botones metidos en la oreja y el cacharrito en el bolsillo. Qué huida de la realidad tan penosa. Y creen que están haciendo lo que ellos quieren. Y no es así. Alguna cosa. Si no trabajamos por nosotros mismos, nadie lo va a hacer. Nadie. Nadie puede ocupar nuestro lugar, nuestra mente, la utilización de nuestro cuerpo. Es como estar metidos en los sueños de otro, una falacia, una mentira. Pero que nosotros tenemos que aprender a destapar, a enfrentar, a disolver. Lo mismo que los sueños del ego cuando estamos en zazen. Y aprendemos a cortar, sin peleas, concentrándonos en la postura y la respiración, la postura y la respiración, la postura y la respiración. Y así nos olvidamos de nosotros mismos, sin pensar, y armonizando, unificándonos con todas las existencias que pasan por allí en ese momento. No todas a la vez, una tras otra, y con silencios intermedios. Eso sí es vivir. Hablando de ahorros de energía, los de Madrid, podríais poneros de acuerdo, o poneros de acuerdo. Es decir, armonizar unos con otros, porque podéis venir 4 en un coche, 4. Hacer viajes separados no tiene sentido. Y los de Málaga, 5, Árbol y alguien más, lo mismo. Venid a las sesiones, pero con los mínimos riesgos, con los máximos ahorros de energía. T y árbol. T. Dice T. T dice. ¿Práctica e imaginación son incompatibles? Incompatibles, por completo. La imaginación tiene que estar al servicio de nuestra naturaleza, no de imágenes en acción. Eso es la imaginación. Imágenes en acción. ¿A dónde vamos? ¿A alguna película? Cada vez que imaginamos, dejamos de vivir. ¿Quién es ese? El mismo. Dejamos de vivir, claro. El deleite que nos proporciona la imaginación es
ficticio ego. Claro, es una trampa, es una película. Estás dejando de vivir porque es una película. El deleite es una droga. Somos adictos a nuestra imaginación, a nuestros pensamientos, a nuestras cosas, a nuestros hábitos. Somos adictos. El ego se hace así, a base de conseguir gustos, placeres y repetirlos, creyendo que se van a repetir igualmente, cuando es falso. Árbol, sobre lo de armonizarse, Sí. y si nos armonizamos en un lugar no armonizado, No me gustan las charadas ni los acertijos, no entiendo qué es eso. Vivir es algo mucho más sencillo. ¿Algo más? JP. Nuestras visiones determinan nuestro comportamiento. Verso. Y nuestro comportamiento basado en las visiones también condiciona nuestras visiones. Es un círculo cerrado que se refuerza a sí mismo, siendo irreal. Por cierto, siento que no vengas. Mascotas. Uy. Perros y gatos y otros compañeros, como vacas, caballos, burros, cerdos, son apoyos, son también buenos intermediarios entre personas, son ayudantes que te traen lo salvaje, que puede ayudarte a reponer lo que te falta. Decía un sabio maestro, la naturaleza te quita lo que te sobra y te da lo que te falta. En este sentido podemos tener ayudantes muy cercanos a los cuales no escuchamos. Y no los escuchamos porque no sabemos escuchar, porque solo escuchamos a nuestro ego, a nuestra adicción, a nuestros pensamientos, como si fueran nuestros. Son copias, miles y miles de copias, cogidas al aire de las personas con las que hemos conectado, que a su vez las copiaron. ¿Dónde está la originalidad de todo eso? Solo puede estar en pasarlo por el pasapurés de la experiencia, de otra experiencia, la experiencia de realidad. ¿Cómo podemos llegar a la realidad? Liberando a nuestros sentidos de ese dominio del ego. Nuestros sentidos saben hacerlo perfectamente, el contacto con lo real. Ese es nuestro alimento. Eso es lo que tiene que ver con la recuperación del origen. Es lo que tiene que ver con formar parte del cosmos, no estar aislados. Los animales, los vegetales, lo sepamos o no, algo, vamos sabiendo un poco, son protectores de la salud. Esa modesta planta de interior, el ficus, pues resulta que limpia el ambiente de tóxicos y lo hace silenciosamente. Hasta es posible que carguen con lo que nos corresponde cargar a nosotros en lo referente a enfermedades. Observemos la sonrisa
de niños y adultos cuando ven jugar a estos animales, especialmente cachorros. ¿De dónde sale tanta ternura? Si observamos esas sonrisas, ¿cómo es que nos están haciendo sonreír? Y hoy vamos sabiendo que la sonrisa es salud. Porque estos músculos tienen mucho que ver con el funcionamiento del cerebro. El sentido del humor es un índice de salud no solo mental, sino física. Porque lo físico y lo mental no son dos cosas distintas. Y yo y el cosmos tampoco somos dos. Más de mascotas. Galgos. Cada año se sacrifican de 50 a 60.000 galgos en España. En cuanto pierden facultades de caza o de carrera, son sacrificados. Esa gente nunca trató con ellos. Si hubieran tratado con ellos, no hubieran podido hacerlo. Bueno, pues en Estados Unidos son de 5 a 7 millones de mascotas al año las que son abandonadas. El 50% se sacrifica y la mitad de este 50% se recoloca en adopción. 1 millón aproximadamente, que dice mucho en favor de la intención de esta gente. Y en Japón, igual que en Europa y en Estados Unidos, se compiten extravagancias humanizando a los animales de compañía, poniéndoles trajes ridículos, incluso cuentas corrientes a su nombre, joyas, besos, sexo. Un monje zen en Japón tiene un perro del que dice que es muy espiritual, que participa de las ceremonias de humanos y también de perros. La gente que va al templo le toca al perro, señoras y señores, porque da buena suerte. ¿Qué querrá decir eso? En Japón, en sus cementerios cotizan en bolsa, los cementerios de perros. Los perros se incineran y se momifican, y en sus tumbas se dejan, como se hace con la gente, ofrendas. E incluso los japoneses fabrican perros robots. ¿Qué decir de esto? Una cosita. Aventado de Garcés Hombre, y de JC Gassi. entonces no sé quién es. Bueno, pues ciencia, algún comentario. Por ejemplo, un experimento llamado de la máscara hueca. Si el cerebro, como hemos dicho muchas veces, es capaz de recoger 11 millones de bits por segundo, solo puede procesar 200.
ese banco de datos es el origen de la frustración electroquímica. Yo no sé lo que quiere decir esto, pero me suena. Es decir, es lo que va a permitir el cambio, el abandono, el desapego de este tipo de alimentación tan excesiva y descolocada. Entonces el cerebro interpreta ante estímulos desconocidos, interpreta con conceptos fijos o con clichés. Es decir, el cerebro nos engaña, como ya hemos visto con muchos ejemplos y muchas ocasiones. Y las drogas psicotrópicas permiten procesar muchos más estímulos. Esto se está experimentando con grupos de consumidores de drogas, de esas llamadas sagradas, psicodélicas. En el núcleo cerúleo del cerebro, la activación se multiplica y las drogas amplían los procesos perceptivos. ¿Pueden entonces las drogas ayudar a percibir de nuevo o lo nuevo? ¿Pueden este tipo de drogas rehacer los filtros? ¿Pueden hacer evolucionar los clichés con los cuales nuestra mente nos engaña? ¿Pueden cambiar los modelos o referencias? Se han hecho muchos experimentos, por ejemplo, con psilocibina, droga del peyote, el hongo mexicano, en pacientes que tenían mucho miedo a la muerte, miedo excesivo. Y con esta droga se perseguía una experiencia transformadora de la consciencia. Y efectivamente ocurrió en una proporción de los consumidores, y por eso a estas drogas se las llaman drogas espirituales o sagradas, que el cerebro abordase el tema de la muerte de una manera distinta, más abierta. El cerebro frontal tiene que ver con el ego y la amígdala con la infinitud. Entonces, parece que se daba un tipo de conexión al aumentarse la capacidad de conectarse las células nerviosas cerebrales. Parece que se abrían nuevas perspectivas. Una parte importante de esta gente divinizaban sus actitudes, es decir, echaban mano de experiencias, conocimientos, conceptos que estaban en ese banco de datos. Es decir, hacían una remodelación. En resumen, mal usadas estas drogas pueden hacer enloquecer y bien usadas pueden hacer lo contrario,
espiritualizar, dicen ellos. Pero eso es lo que se hace en la ascética, en las deprivaciones, en algunas deprivaciones sensoriales, con ciertos estímulos, como saben los sufíes o lo saben los que provocan estados de trance. ¿Qué es el Kensho? En el Zen se llama Kensho a una nueva percepción, es decir, una percepción ampliada, semejante al Satori, o también se llama un Satori corto, es decir, la percepción de la totalidad, el vacío de la totalidad, la confusión, la difusión del ego entre todos los seres y cosas. Pero también sabemos que la mayor parte de los tensos provocados por el ascetismo, el dolor, rompepiernas, las comidas escasas, el sueño y el descanso escaso, es decir, el ascetismo, o estados de tortura, no se conservaba, en ellos no se conservaba esa experiencia, entre comillas, profunda. Es decir, parecía que la cuestión terminaba ahí. El otro día nos comentaba un detalle muy importante en la neurobiología actual, que es el descubrimiento de que se puede condicionar al organismo a movilizar recursos genéticos no empleados hasta este momento, hasta cualquier momento. Por ejemplo, anticáncer. Recursos que solamente se pueden movilizar dedicando la vida, no un pensamiento ni un deseo. Y fijaos cómo se parece al Zen en este sentido. Es decir, la transformación no se puede hacer a base de argumentaciones racionales, por brillantes que sean. Porque una gran parte de la totalidad queda fuera. Por lo tanto, debe ser vivido eso. Que transforma. Es sencillo preguntarse la exaltación de la amistad en las primeras etapas del estado de borrachera. ¿Acaso se conserva cuando ha pasado? ¿Se conserva esa exaltación de la amistad? ¿Se sigue cantando Asturias Patria Querida? ¿O ya no? Entonces, todos estos experimentos nos resultan muy prácticos porque tienen final. Es decir, no es el medio por el que se estabiliza un tipo de conciencia capaz de profundizar. A eso que me dicen llamamos conciencia profunda, conciencia global, unidad de todas las cosas, interdependencia de todas las cosas, que son los que producen la transformación y la mantienen. Se conserva el estado de alegría
de ciertos alimentos, de otras drogas, tampoco. Al contrario, lo que se establecen son dependencias. Y en el Zen, la dependencia, cualquier dependencia, y la primera es la dependencia del propio pensamiento, del propio ego, de las propias costumbres, valores, etc., es la primera de las dependencias a liquidar, a superar, a traspasar, a abandonar. Ese es el hallazgo de las enseñanzas de vida. Siguen para vivir, y para vivir, y para seguir viviendo, y para seguir viviendo, y seguir descubriendo la ilimitación de la conciencia. Bueno, y se me han acabado las chuletas. Ahora os toca a vosotros. ¿Alguna cosa? ¿Qué hora es? ¿Cuarto? No, no sé. ¿Queréis hacer algún comentario? ¿Compartir algo? ¿Os habéis quedado con algo para vuestro uso? ¿Lo vais a compartir? Recordad que la taza tiene que ser vaciada para que se llene. Ese es un movimiento continuo. En los templos y monasterios hay una pileta de agua que va siendo llenada por una caña que recibe una gota de agua y que cuando se ha rellenado poco a poco de esa gota, el peso del agua la vence, clink, clank, y suelta todo el contenido del agua y vuelve a quedar vacío. Los templos, monasterios, entonces se lee con mucha frecuencia. En algunos de los libros he puesto alguna fotografía. Esta es la práctica, la gota malaya, llenar la caña, vaciar la caña y continuar. A ver, contadme algo. JC. Sí. Adolf Torreña, neurólogo, de comillas. Los macacos tratan con un afecto especial a los monos con síndrome de Down. Les dispensan más atenciones, se muestran más protectores y no se encolerizan con ellos. En otras especies también se ha detectado un sentimiento común de protección ante seres desvalidos, heridos o minusválidos de la propia manada, incluso con cachorros de otra o una especie distinta. Quizás deberíamos aprender. Eso lo supimos hace algunos miles de años, pero lo olvidamos, porque fuimos para atrás, el ego creció. Pero esta especie lo supo y no hace mucho tiempo. Se abandonó. Yo diría que todavía quedan pequeñas poblaciones donde la solidaridad, digo en España, y desde luego son campesinas, donde la solidaridad se ejercita. Pero esos defectos
de la envidia, de la avaricia, de la ambición, se han ido apoderando de la mente que busca la ganancia. Y es cosa de cada uno reencontrar aquellos tiempos donde sí existía, más que los tiempos, los rincones de la consciencia. Pero claro, eso no puede ser el resultado de un acto de voluntad o de un pensamiento acertado. La cosa ya está muy mal. La reeducación no es una cosa que tenga mucho sentido. Se trata de una reedición de la existencia llamada vida, que nosotros llamamos vida, fundada en nuestra propia naturaleza. Más. ¿Tienes algo? Porque yo reflejo de vida. Bueno, pues muy bien. Ha sido un placer conectar con vosotros y nos veremos en la sesión. ¿De acuerdo?